en la escritura, Elías y Eliseo. Y cómo no, van a ser dos de los más grandes. Y el primero, Elías, por su palabra, claro, cuando se dice que se hizo algo por su palabra, fue porque Dios respaldó la palabra de él. Por su palabra no llovió durante 3 años y medio, y después dijo que lloviese y Dios lo escuchó y volvió a llover. Entonces, ¿cómo no decir que fue uno de los más grandes personajes que se nos narra en la Biblia? Y si Elías fue un grande personaje, fue un grande profeta, Eliseo tuvo que haber sido lo doble. No se narra que haya detenido para que no lloviese, no se nos dice eso, no se nos dice que puso un altar para que Dios enviara fuego del cielo y demostrar cuál era el Dios verdadero, no se nos dice, y lo cual de Elías sí. Pero sigo yo creyendo pues de que en las escrituras nos narra como 7 milagros que Dios usó a Elías para mostrar Dios su poder. Y entonces, si Dios mostró su poder en Elías 7 veces, y la Biblia dice que antes de que Elías fuera al cielo, fuera recibido arriba en la gloria, le pide a Elías, Eliseo le pide a Elías: sé que te vas a ir, sé que Dios te va a recoger. Y Elías lo quería dejar a un lado ahí, y Eliseo dijo: no te voy a dejar, no te voy a dejar, sé que Dios te va a recoger y no te voy a dejar. Y entonces Elías le dice: bueno, voy a subir al cielo, voy a subir, ¿qué quieres? Y entonces le dice Eliseo: quiero que me des la doble porción de lo que mora en ti. Entonces, por eso digo, si Elías hizo 7 milagros, Eliseo hizo 14. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Y entonces podemos mirar pues cómo Eliseo le pide la doble porción. Elías le dice: difícil cosa me has pedido, pero si tú ves cuándo me vaya, será hecho. Y entonces podemos mirar pues de que la gloria de Dios, la presencia de Dios puede habitar con cualquier persona que lo desee, con cualquier persona que lo busque, porque no se ha cortado la mano de nuestro Dios. Gloria a Dios. Y algunos piensan, o algunos han pensado, que los tiempos antiguos han sido mejor que los tiempos que estamos viviendo. Pero la Biblia dice que la gloria postrera iba a ser mayor que la primera. Y entonces, si Dios estuvo con Elías grandemente, Dios iba a estar con Eliseo grandemente. Si Dios ha estado con nosotros aquí en la iglesia por algún tiempo atrás grandemente, entonces yo no veo por qué Dios no puede estar aquí con nosotros en estos tiempos también de una forma especial. Gloria a Dios. Solo que alguien puede decir: en aquel tiempo se sentía más la gloria de Dios, en aquel tiempo yo sentía más la gloria de Dios. Pues a lo mejor en aquel tiempo venía más preparado, estaba más atento, y en estos tiempos puede haber mucha distracción en nuestras vidas, pero si buscamos la presencia de Dios en nuestras vidas, la gloria de Dios se va a sentir. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y eso dijo Ageo de la presencia de Dios, que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces yo creo pues de que
Solamente está que nosotros busquemos más de la gloria de Dios, más de la presencia de Dios. Aleluya. Volviendo a Elías, pues, hermanos, Elías es uno de los dos personajes que se han ido a la gloria, En Génesis 5:24 nos narra que antes de él se fue una persona, la cual dice la Biblia que caminó con Dios y agradó a Dios, y Dios se lo llevó. Dice la Biblia, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Él se había ido primero que Elías, y después, tiempos después, se fue Elías. Gloria a Dios. El libro de Hebreos también nos menciona, hablando de los hombres de la fe, a Enoc. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios. Porque Enoc agradó a Dios. Entonces, estas dos personas se han ido a la gloria, con el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, la primera escritura que miramos, pues, fue el llamado de Eliseo, el llamado que Dios le hace a Eliseo. Si miráramos las escrituras anteriores, mirábamos cómo Elías, es cierto que fue grandemente usado por Dios. Es cierto de que Elías fue grandemente usado por Dios, pero es cierto que Elías tuvo luchas, tuvo pruebas, tuvo dificultades, y aún así, pues, Dios lo usó. Y llega el momento cuando, en cierta forma, prefiere ya mejor la muerte que la vida. Y en ese momento, cuando anda huyendo, tiempo después, es cuando Dios le dice que ha tomado a alguien en su lugar para que sea profeta, y este lugar era Eliseo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito es el Señor Jesús. Y miramos pues en la primera escritura que leímos cómo yendo varias yuntas de bueyes, arando los hombres con los bueyes. La última de las yuntas era la que llevaba Eliseo. Estamos mirando pues a la persona que va a tomar el lugar de Elías. Eliseo, un hombre trabajador, un hombre que andaba laborando, un hombre que andaba trabajando. Y cuando Elías mira, él siente en su corazón, de seguro siente, Dios le puso Elías a Eliseo la capa, lo cual al momento Eliseo no entiende, y le dice, partiendo de ahí, halló Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces él, dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes. Entonces vemos ahí pues cómo Eliseo siente seguir el llamado hacia el profetismo, hacia hacer la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Mientras ellos iban andando y hablando, de pronto apareció un carro de fuego, carro del cielo, como un carro de fuego, y es ahí en ese momento donde Elías es arrebatado hacia el cielo. Gloria a Dios, lo cual pues mencioné que Enoc fue el primero que subió al cielo, y un día subió Elías, y más tarde, algún tiempo, no sabemos cuándo, el que haga la voluntad de Dios,
el que no se esté durmiendo en la iglesia, el que esté haciendo la voluntad de Dios, el que ande en santidad, un día también así será arrebatado, como lo fue Enoc, como lo fue Elías, y así será arrebatada la iglesia. Pero tenemos que estar haciendo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios. A Él es la gloria, a Él es la honra, aleluya. Toda la alabanza a Él pertenece. La Biblia nos enseña que el tiempo de Elías en la tierra había concluido y el Señor envía un carro de fuego por él y se lo llevó vivo. Gloria a Dios, aleluya. Se lo llevó vivo, no miró la muerte. Solamente al ir él hacia arriba se le cae la capa. Y me llama mucho la atención que antes de subir arriba había golpeado las aguas del Jordán y las aguas separaron, gloria a Dios. Lo cual sin duda Elías había sabido que tiempos anteriores también el gran Moisés con su vara había golpeado las aguas del Mar Rojo y las aguas se habían detenido. Gloria a Dios. Aleluya. Me da miedo. Poderoso Dios. Aleluya. Los miro muy tensos, hermanos. ¿Están cansadones? Sí. Gloria a Dios, yo también. Ya terminaré, ¿no? Había sabido Elías que Moisés con su vara había golpeado las aguas del Mar Rojo y se separaron. Sin duda también había sabido que cuando iba a conquistar Josué la tierra prometida, que Dios le había dicho, pasa y conquistará la tierra, se enfrentó también al Jordán. Y cuando iban a pasar los sacerdotes, Dios le había dicho, las aguas se van a separar. Y entonces él creía en la palabra de Dios, él creía que era cierto lo que Dios le decía. Aleluya. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo, cuando hayas entrado hasta el borde de las aguas del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad la palabra de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, que Él echará de vosotros al cananeo, al heveo, al jebuseo, al fereceo y al gergeseo, y al amorreo y al jebuseo. Y aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando la planta de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asiente en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba y se detienen en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con sus sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla de las aguas, porque el Jordán suele desbordarse por todas las orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad que está al lado de Zeretán, Salado, y acabaron fuera divididas
y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Gloria a Dios. Entonces estaba mirando pues de que Elías seguramente supo de Moisés y supo de Josué que habían dividido las aguas para pasar. Y entonces Elías con su manto lo dobla su manto como si fuera, digamos, vara, y las aguas se dividen. Ahí estamos pues mirando el grande poder de Dios en sus hijos. Después cuando cae el manto de Elías y lo toma Eliseo, entonces menciona aquellas palabras: ¿dónde está el Dios de Elías? Y golpeó las aguas, y dice la palabra de Dios que las aguas también se dividieron. Entonces no fue por la persona, sino que fue por el que estaba en la persona. Nosotros no podemos hacer nada, pero el que está en nosotros sí todo lo puede. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando nosotros concluimos, cuando nosotros pensamos que a veces ya todo termina, que a veces ya todo ha terminado, entonces ahí viene Dios cuando muestra su poder. Elías había andado huyendo por algún largo tiempo. Estaba huyendo en esos momentos porque Jezabel lo quería matar. Y entonces él va huyendo y piensa que ya ha terminado todo Elías. Pero Dios le dice: no he terminado todavía. Es necesario que tú unjas al que va a tomar tu lugar. Y entonces más adelante terminará tu jornada. Nuestra jornada no ha terminado, pero Dios se seguirá manifestando en el nombre del Señor Jesucristo. Aunque haya luchas, aunque haya pruebas. Cuando concluimos que todo ha terminado o anhelamos que termine, el Señor nos enseña que todas las cosas tienen su tiempo y Él hará las cosas a su manera, no como nosotros. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Él siempre nos sorprenderá con su bondad, con su amor, con su cuidado, y Dios va a traer tarde o temprano lo mejor para nuestra vida, pero todo a su tiempo. Dice la palabra de Dios que claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Entonces a veces uno ya se puede sentir desesperado, pero seguir confiando y Dios va a obrar. Podemos ver también que inicia un nuevo tiempo y ahora sería el profeta Eliseo. Les mencioné en la introducción que si Dios usó a Elías en 7 ocasiones, ahora Dios iba a hacer grandemente también con Eliseo. Gloria a Dios. Dios ha usado a alguien en tiempo atrás, Dios nos puede usar también a nosotros.